Adriana tomó la mano de su hija y de una forma casi insensible miró a su excuñada a los ojos y con una sonrisa burlona le dijo: «No me importa que tu nieta esté muy enferma. Mi hija no le salvará la vida, porque muchas veces nos dijiste que no somos de tu familia y para hacer esto se necesita alguien que lleve tu sangre». Y cerró la puerta en su cara. Esta es una historia real. Se cambiaron los nombres de los protagonistas para proteger su identidad. Adriana era hija de una pareja de campesinos y letrados que toda su vida trabajaron cuidando fincas ajenas. A sus 12 años, sus padres fueron despedidos del lugar donde habían trabajado por más de 15 años y donde Adriana había nacido, y debieron encontrar un nuevo empleo. Este nuevo lugar era bastante cómodo y mientras su papá se encargaba de cuidar los cultivos, el trabajo de Adriana y de su mamá era mantener la casa y el jardín en óptimas condiciones. El dueño de la finca era un hombre de casi 50 años, robusto, de aspecto amable, aunque muy callado. No vivía nadie más en la casa y el hombre, poco a poco, fue abriéndose y contando cosas de su vida a Adriana y a su madre mientras comían. Se enteraron que no tenía hijos y que su esposa había muerto 5 años atrás. Desde ese momento estaba solo. Esta historia generó mucha empatía en la niña y en su madre, y empezaron a ver al hombre de manera más compasiva. Poco a poco, el hombre se fue acercando a la niña. Jugaban juegos de mesa y la niña se reía de sus chistes tontos. Adriana estaba todo el tiempo en casa, pues la distancia de la finca a la escuela era muy grande. Entonces la niña solo logró terminar la primaria. Su mamá le decía que lo que importaba en realidad era que aprendiera a hacer muy bien los trabajos domésticos, porque con eso podría tener un buen esposo o trabajar limpiando casas si fuera necesario. Así que la niña hacía sus labores para aprender cómo se debía cuidar una casa y el resto del tiempo lo pasaba hablando con su patrón o jugando con él. Y sin darse cuenta, don José, que así se llamaba el patrón, empezó a rozar su mano cuando conversaban o a acariciar levemente su mejilla de forma cariñosa. Al principio, la niña se sentía un poco incómoda, pero se fue acostumbrando a este contacto. La relación entre ellos se iba estrechando cada vez más. La niña viendo a este hombre como el abuelo bonachón y el hombre viendo a la niña con unos ojos diferentes. Las caricias que le hacía nunca las hacía delante de los padres de la niña. Y ahora incluso, cuando la madre estaba en el jardín, él le pedía que se sentara en sus piernas. Le acariciaba el cabello y rozaba su mejilla. Pasaron varios meses en esa situación y Adriana cumplió 13 años. El patrón los llevó a todos a la ciudad a un restaurante muy caro para celebrar y luego a una heladería donde Adriana, por primera vez, comió un brownie con helado. Estaba tan agradecida y feliz que se acercó a don José y le dio un beso en la mejilla como agradecimiento. Al llegar a casa, don José le tenía otra gran sorpresa. 2 cajas de regalo de papel dorado con grandes moños, como los que ella veía en las novelas, como los que pensó que jamás recibiría. La niña se lanzó a abrir sus regalos con el corazón palpitando como si se fuera a salir de su pecho. Encontró en una de las cajas un vestido color turquesa de una tela muy fina, entallado en el pecho y ancho abajo como los de las princesas. Saltó de alegría al verlo y al abrir la otra caja encontró unos zapatos que hacían juego con el vestido. Entusiasmada, corrió a su cuarto a ponerse su nueva ropa y desfiló por la casa sintiéndose como las actrices de la televisión. Sin embargo, su sonrisa se opacó cuando su mamá dijo: «Don José, esto es demasiado. Ella podría acostumbrarse a estas cosas y nosotros no podemos pagar algo así». La niña se sintió abrumada ante ese golpe de realidad, pero don José solo dijo: «Tranquila, doña Melba, solo deje que la niña disfrute su momento». La niña miró a su benefactor y exclamó: «Gracias, don José, es el mejor cumpleaños de toda mi vida». El tiempo siguió transcurriendo y la niña y don José estrechaban su lazo de amistad. Ella le tenía mucho cariño a este hombre tan bueno que ahora le daba un salario pequeño a ella, aparte de lo que le pagaba a su mamá por los quehaceres. Y la niña usaba ese dinero para darse algunos gustos que sus padres no podían pagarle. Pero algo más estaba pasando.
Ahora don José le pedía más seguido que se sentara en sus piernas, y ella accedía como siempre, pero ya no se sentía incómoda. Se había hecho una costumbre para ella, y él había pasado de acariciar su pelo a poner sus manos sobre las piernas de ella mientras hablaban, y él acariciaba sus piernas. La niña a veces se sentía confundida, pues ese contacto le generaba un cosquilleo extraño. A veces incluso sentía que era agradable, y con el paso de los meses, las manos de don José se volvían cada vez más traviesas, hasta que un día llegaron a ese lugar que su mamá le decía que nadie debería tocar. Fue solo un roce, pero Adriana dio un salto y corrió a pararse al lado de su madre, que estaba en el jardín. Durante varios días no jugó con don José y evitaba pasar cerca de él, pero el patrón le pidió delante de su madre que le ayudara a limpiar el rosal, que tenía muchas hojas secas. La niña le dijo que estaba ayudando a su madre a limpiar la cocina, pero doña Melba la empujó a ir. «Vaya, mija, al patrón no se le dice que no». La niña accedió y fue con el hombre a limpiar el rosal. Don José empezó a hablar con jovialidad como siempre y a contarle historias de su infancia. Decía cosas muy chistosas y la niña no pudo evitar reír con las ocurrencias de su patrón. Y de repente lo miró y sintió que estaba enamorada. A su corta edad no podía discernir que ese hombre estaba de manera paulatina y sistemática llevando a cabo un plan para conquistarla. Ella solo podía ver que la pasaba bien con él y que las caricias que le hacía le provocaban unas cosquillas extrañas pero agradables. Entonces, las cosas volvieron a ser como antes, pero ahora era Adriana quien buscaba estar siempre al lado del patrón. Se sentía importante a su lado. La atención que don José le brindaba y la forma como la hacía reír la hacían preguntarse si así se sentía el amor. Y un día, en el establo, don José la besó. El corazón de la niña se aceleró. Nunca había sentido algo como esto, pero al terminar sintió tanta vergüenza que bajó la mirada y no articuló más palabras después de eso. Don José la tomó de la mano y caminaron en silencio juntos por el establo. Y así, cada día, su contacto físico avanzaba un poco más. El hombre era delicado, suave, amoroso. Y una semana antes de cumplir los 14 años, don José pidió permiso a los padres de Adriana para llevarla a la ciudad. Les dijo que esta vez quería que ella escogiera su regalo de cumpleaños. Y los padres de la niña, sintiéndose en deuda por lo amable que era el patrón, accedieron. Efectivamente, se fueron bien temprano, pues era un camino de más de 2 horas para llegar a la ciudad. Y al llegar, fueron a varios almacenes de ropa y zapatos, de esos con puertas de vidrio y vendedoras lindas y amables, de esos a los que Adriana no podía ni soñar que algún día entraría. Y don José la dejó elegir todo lo que ella quisiera, no un vestido, sino todo lo que le gustara. La niña eligió ropa como la que veía que usaban las chicas en sus series de televisión favoritas y varios pares de zapatos. Luego, don José le dijo que se dejara puesto algo de lo que acababa de comprar y la llevó a comer a un sitio muy lujoso. Ella se sentía como en un sueño. Después de comer, don José le dijo que quería que fueran a un lugar diferente. La niña se sentía extraña, pues todos miraban como si quisieran saber cuál era la relación que había entre ellos. El patrón la llevó a un gran hotel, igual de lujoso que el restaurante. Entraron a la habitación y, sintiéndose libres de las miradas ajenas, se dejaron llevar por el momento. Y Adriana descubrió que estaba deseando que esto pasara. Fue un encuentro amoroso, delicado, lleno de ternura, y la niña se sintió feliz en los brazos de ese hombre que ahora le había mostrado lo que era el placer. Al llegar el momento de salir de la habitación, el hombre tomó la cara de la niña entre sus manos y le dijo: «Ahora eres mi mujer. No me llames más don José. Cuando estemos solos, dime como quieras, pero no señor, tampoco don José. ¿Está bien?». Adriana aceptó un poco apenada. Solo logró asentir con su cabeza, y desde ese momento tenían encuentros cada que les era posible. Se veían en el establo,
Esperaban a que su madre se fuera a llevarle de comer cuando el padre estaba lejos, y en cualquier oportunidad aprovechaban para estar juntos. De pronto, 5 meses después, la niña quedó embarazada. La madre fue la primera en sospechar y por obvias razones sabía exactamente quién era el padre, pues en esta casa solo Adriana tenía contacto con 3 personas: sus padres y el patrón, así que obligó a Adriana a confesarlo todo. Y después de que ella le confesara lo que estaba pasando, doña Melba se lo contó a su esposo. El padre de Adriana era un hombre callado y tranquilo. Con miedo de perder su trabajo, le dijo a la niña que hablara con el patrón y le contara que ellos ya lo sabían todo. La niña habló con don José y éste llamó a sus padres. No hubo discusión, solo les dijo: sí, ella y yo nos amamos y tenemos una relación hace mucho, y ahora que lo saben, ella puede quedarse en mi habitación y le daré los privilegios que se merece. A partir de ese día, Adriana se convirtió oficialmente en la mujer del patrón. Ahora no tenían que guardar las apariencias. La llevaba a la ciudad, le compró ropa de maternidad y se veían felices juntos. Durante 6 años, Adriana tuvo una vida de ensueños. Estaban siempre juntos, hacían compras, iban con su hija a todos los lugares. Este hombre realmente la trataba de manera respetuosa y amable. Hasta que un día, 6 años después, don José sufrió una especie de ataque. Lo llevaron de urgencia al hospital y descubrieron que había padecido un accidente cerebrovascular. A partir de ahí, don José tenía que depender de Adriana para todo, pues perdió fuerza en su mano derecha, así que no podía comer solo. No podía caminar sin ayuda, ella tenía que ser su bastón. Durante 4 años, Adriana lo cuidó con amor y dedicación. Lo bañaba, lo vestía, le daba de comer, lo ayudaba a ir al baño y cuando fue necesario usar pañal, cambiaba su pañal y cuando quedó completamente inmóvil, ella lo cambiaba de posición cada 30 minutos para que su piel no sufriera ningún daño. Realmente estaba dedicada 100% a que ese hombre al que ella amaba no le faltara absolutamente nada. Quería que estuviera cómodo y que estuviera lo mejor posible. Una mañana, 4 años después del accidente cerebrovascular, Adriana fue a despertar a José para darle su baño y descubrió que estaba inmóvil. Lloró amargamente la pérdida del que ella creía el amor de su vida. Luego avisó a la hermana del patrón que era el único pariente cercano que este hombre tenía. Esta mujer jamás aceptó la relación de Adriana y José. Todo el tiempo le decía que no creyera que pertenecía a su familia, que ella no era más que una criada, que simplemente José se había obnubilado con ella o ella se le había metido por los ojos para tener una vida mejor de la que en realidad se merecía, porque la hija de un albañil y la hija de una sirvienta tenía que saber conservar su lugar. Siempre la humilló, la trató mal, todo el tiempo la hacía sentir inferior. Es por eso que José nunca más le permitió volver a entrar a su casa, porque le parecía que la manera como su hermana trataba a Adriana era demasiado denigrante y dolorosa para ella. Para sorpresa de Adriana, su excuñada llegó inmediatamente después del sepelio a la casa con policía y abogados a exigirle a Adriana y a sus padres que salieran de su propiedad. Según ella, al su hermano no tener herederos, la casa y todas las tierras de su hermano le pertenecían ahora a ella, pues Adriana nunca se casó con el patrón y totalmente ignorante de asuntos legales, se dejó envolver por los abogados y sus términos y salió de la casa con su hija, que ahora tenía 10 años, y con sus padres. La mujer le dio algo de dinero para mostrar su bondad, para que pudiera pagar un lugar donde vivir mientras se encontraba en otro sitio para trabajar. Y Adriana logró sacar joyas que el difunto le había comprado durante los años juntos y un poco de dinero que el hombre mantenía para gastos básicos dentro de la casa.
Se fueron a vivir a una casa de alquiler en la ciudad, pero la madre de Adriana enfermó, tal vez por la preocupación, y falleció 3 meses después. Adriana empezó a trabajar en una tienda de abarrotes y su padre en la plaza de mercado. La vida parecía haber vuelto a la normalidad, aunque ahora con muchas más necesidades. Y una noche tocaron la puerta de su casa. Al abrir la puerta, Adriana vio con asombro a la hermana de José, quien le pidió hablar de algo sumamente importante. Adriana intentó cerrar la puerta, pero la mujer, decidida a hacerse escuchar, puso el brazo y se lo impidió. Después de un silencio incómodo, la mujer dijo: «Ya sabes que somos una familia muy pequeña. Solo éramos mi hermano y yo. Yo tengo una hija única y una nieta casi de la edad de tu hija. Mi nieta, que es lo que más amo en este mundo, está padeciendo una enfermedad muy grave y necesita un trasplante de médula. Yo estoy aquí para suplicarte que le hagas los análisis a tu hija para saber si es compatible. Habría que viajar a la capital para hacer los procedimientos, pero yo cubriría todos los gastos. Por favor, ayúdame». Para ese momento, la hija de Adriana ya estaba junto a ella, y Adriana tomó la mano de su hija de una forma casi insensible, miró a su excuñada a los ojos y con una sonrisa burlona le dijo: «No me importa que tu nieta esté muy enferma. Mi hija no le salvará la vida, porque para eso se necesita ser de la familia, y muchas veces nos dijiste que nosotras no somos tu familia». Y cerró la puerta en su cara. Pero dentro de su corazón sentía lástima por esa criatura que se debatía entre la vida y la muerte. Esa noche no durmió. En realidad, hacía varias semanas que tenía problemas para dormir, pues en su trabajo, una amiga a quien ella le contó su historia de amor con don José, le dijo que ella jamás había amado a José, que había sido víctima de la manipulación de un hombre que le triplicaba la edad. Y entonces, ahora ella repasaba cada noche lo que pasó con José y cómo tal vez su amiga podía tener razón, pues ella era apenas una niña cuando él empezó a enamorarla. Ahora tenía una preocupación más: saber que si no intervenía, una niña podía perder la vida, y tratar de descubrir en el fondo de su corazón si habría sido manipulada por un adulto que le triplicaba la edad y solo quiso aprovecharse de ella. La cuñada siguió yendo a la casa de Adriana por varios días, y ésta no le abría la puerta. Un día, la mujer se apareció en su lugar de trabajo y llorando le gritó que estaba siendo muy injusta. Adriana no aguantó más. Se agolparon en su mente todos los recuerdos de las humillaciones sufridas por parte de su cuñada y le dijo: «Injusta la forma como me trataste durante los 10 años que viví con tu hermano. Injusta la forma como me sacaste con mi hija y mi familia de mi casa. Injusto que la preocupación hubiese cobrado la vida de mi madre. Injusto que cuidé como enfermera a tu hermano por 4 años y tu avaricia me dejó en la calle. Eso es injusto. Ahora estás recogiendo todo lo que sembraste». Ese día, la mujer se sentó en el suelo y lloró amargamente. Adriana llegó a su casa esta noche y, mirando la cara de su hija, empezó a pensar que tal vez ella haría hasta lo imposible por salvar la vida de su hija, y que esta mujer estaba humillándose para salvar la vida de su nieta. La verdad, sentía lástima por la niña, y esa noche decidió que sí ayudaría a la niña. Habló con su hija, le explicó todo lo que estaba pasando, y su hija aceptó hacerse todos los análisis para ayudar a esta niña. Adriana miró conmovida el rostro de su hija, viendo cuánta bondad había en ella, y decidieron juntas que ayudarían y harían todo lo posible para que esta niña pudiera vivir. Al día siguiente, una vez más, la excuñada estaba en la puerta de la casa cuando Adriana llegó del trabajo. Adriana la miró conmovida. Pensó que ella sería capaz de cosas aún más grandes para salvar a su hija. Y entonces le dijo a esa mujer
que estaba dispuesta a ayudarle. La mujer se tiró al piso llorando amargamente y le dijo: si me ayudas, voy a devolverte todo lo que te quité. Adriana guardó silencio, pues en realidad solo quería ayudar a la niña porque quería que viviera. Ya no le interesaba que le entregaran lo que en algún momento pensó que le pertenecía. Iniciaron los análisis a la semana siguiente y había compatibilidad entre las niñas. Se hizo el procedimiento y aunque Adriana le dijo a su excuñada que no quería nada a cambio, le devolvieron la casa y las tierras que le habían quitado y que legalmente le pertenecían a su hija. A partir de ese momento, su hija y su prima iniciaron una bonita relación de amistad. Incluso, ahora que había una mejor posición económica, Adriana cambió a su hija al mismo colegio y era como si fuesen hermanas. Compartían juntas, estaban todo el tiempo juntas, lograron ir juntas al colegio y a la universidad. Un año después, Adriana logró aceptar que había sido víctima de una gran manipulación por parte del que fue su marido, y entonces empezó un proceso psicológico para poder sanar lo que le había sucedido. 3 años después, encontró a una nueva pareja, un hombre de su edad, y entonces descubrió que una relación amorosa podía ser muy diferente a lo que ella había tenido. Aunque nunca fue víctima de maltrato y aunque José siempre la trató de una manera respetuosa, en realidad pudo darse cuenta que las relaciones sí son distintas cuando las estás generando con personas de tu misma edad o cuando estás con alguien que es más de 30 años mayor que tú.